Hola, me llamo Gabriel y tengo 34 años. Nací y crecí en un rancho aquí cerca de Zamora, donde mi tío y mi familia siempre trabajaron. Mi infancia fue tranquila, a pesar de algunas historias que escuchábamos de los más viejos sobre acontecimientos extraños por aquí. Sin embargo, fue una historia que mi tío contó respecto a algo que vio cuando era más joven, lo que realmente me dejó con un nudo en el pecho. Siempre pensé que estaba exagerando o que había inventado algo, hasta que, con el tiempo, yo mismo comencé a ver algunas cosas que no puedo explicar. Mi tío siempre fue una persona muy respetada en nuestra familia, serio, tranquilo y con una presencia que imponía respeto. Siempre fue muy dedicado al trabajo, especialmente cuando se trataba de pastorear el ganado en las áreas más alejadas del rancho. Esta historia que me contó ocurrió cuando él tenía alrededor de 17 años y, según él, nunca pudo librarse del recuerdo de aquel día. Estaba yendo de un lado a otro, guiando al ganado, cuando, de repente, se detuvo al ver algo extraño entre los árboles. No era una persona común. No era alguien que estuviera simplemente parado, como alguien descansando o esperando algo. Era diferente a cualquier ser humano que él hubiera visto. Me dijo que en ese momento la sensación que tuvo fue que el tiempo parecía haberse detenido ahí, que el mundo a su alrededor había desaparecido y solo quedaba aquel hombre, estático e inmóvil. El hombre estaba entre dos árboles, parado de forma tan rígida que parecía una estatua. Estaba tan perfectamente inmóvil que mi tío no podía discernir si estaba vivo o si aquello era una ilusión. Pero lo que realmente lo perturbó no fue el hecho de que el hombre no se moviera, sino que, a medida que se acercaba, se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. El rostro del hombre, que hasta entonces parecía normal a la distancia, resultó estar completamente liso. No había ojos, ni nariz, ni boca. Era como una superficie uniforme de carne pálida, sin ninguna característica humana. Era imposible describir lo que sintió en ese momento, pero lo que mi tío más me contó fue que, por alguna razón, sintió un miedo profundo, un miedo irracional, como si algo dentro de él supiera que ese ser no debería estar ahí. No pudo mirar por más tiempo. El pánico se apoderó de él y, sin pensarlo dos veces, tomó la rienda del caballo y corrió, regresando a la parte del rancho donde el resto de la familia estaba. No contó nada en ese momento, solo lo guardó para sí, pero no volvió a ese lugar donde lo vio. Desde aquel día, siempre evitó pasar cerca de esa área. Cuando era necesario, se apresuraba y nunca más quiso ir ahí de nuevo, como si un instinto le alertara que mantuviera distancia de ese lugar. Lo más curioso, sin embargo, vino después. Años más tarde, cuando ya era adulto y con hijos, mi tío se encontró con un vecino nuestro, el señor José. Y durante la plática, el vecino comentó algo que hizo que la sangre de mi tío se helara. El señor José, que vivía desde hacía muchos años en el rancho de al lado, dijo que su abuelo, hace más de 50 años, había visto lo mismo. El abuelo había descrito a un hombre con un rostro liso, sin ningún tipo de facciones, parado entre los árboles en la misma área donde mi tío lo había encontrado tantos años después. Esto no podía ser una coincidencia. Él no fue el único en ver aquello, y eso fue suficiente para que mi tío nunca más quisiera ir a esa parte del rancho. Siempre se preguntaba qué era ese ser, qué quería y por qué estaba ahí. Se quedó con esa duda toda la vida, y yo creo que nunca va a descubrir la respuesta. Mi tío nunca fue un hombre de presumir o inventar historias. Quienes lo conocían sabían que era directo, práctico, un hombre de campo que no tenía tiempo para tonterías. Tal vez por eso fue tan aterrador verlo cambiar después de aquel día. Antes le gustaba recorrer todo el rancho, cabalgando sin prisa, observando el ganado, revisando las cercas, viendo el atardecer sin miedo a la oscuridad que se acercaba. Después, nunca más puso un pie en aquella parte de la propiedad.
Lo primero que noté fue cómo empezó a evitar ese camino, aunque eso significara un desvío largo. Cuando le pregunté, cambió de tema, diciendo que el pasto ahí no era bueno, que el ganado crecía mejor en otras áreas. Pero yo sabía que no era eso. No tardó mucho en comenzar a mandar a los peones en su lugar. Si necesitaba ir hasta allá para buscar algún animal, siempre encontraba una excusa para no ir solo. El hombre que antes se reía de la superstición de otros, ahora evitaba esa parte de la tierra como si estuviera maldita. Y tal vez lo estaba. Por un tiempo, pensé que solo estaba impresionado, que era cosa de su cabeza. Pero hubo un día, años después, que cambió mi percepción sobre todo esto. Yo debía tener unos 15 años y estaba ayudando a la familia en el rancho. En una tarde bochornosa, decidí llevar a los caballos a beber agua en un arroyo que quedaba cerca de aquel bosque. Sabía que a mi tío no le gustaba que fuéramos hasta allá, pero yo no veía motivo para tanto alboroto. Mientras los caballos bebían, me alejé un poco, caminando entre los árboles. El aire era diferente ahí, pesado, casi inmóvil. Ningún sonido de pájaros, ningún grillo, ni siquiera el susurro de las hojas con el viento. Solo un silencio profundo, como si el propio lugar contuviera la respiración. Fue cuando lo sentí. Esa sensación de estar siendo observado. Al principio pensé que era cosa de mi cabeza, pero entonces noté un detalle extraño. Los caballos estaban inquietos. Movían las orejas, resoplaban, golpeaban el suelo con los cascos como si sintieran algo que yo no podía ver. El más viejo de ellos, un animal que nunca se asustaba con nada, miraba fijamente hacia un punto entre los árboles, con las fosas nasales dilatadas. Mi corazón se aceleró. Traté de ver qué había ahí, pero solo había sombras entre los troncos retorcidos. Fue entonces cuando sentí el frío. No un frío cualquiera, sino un escalofrío profundo que recorrió mi espalda e hizo que cada vello de mi cuerpo se erizara. Un frío que no tenía sentido en aquel calor sofocante. Sin esperar más, tomé las riendas de los caballos y regresé a casa lo más rápido posible. Cuando le conté a mi tío dónde había estado, no gritó, no me regañó. Pero su rostro palideció de una manera que nunca había visto antes. Solo sujetó mi hombro y dijo, con voz grave y baja, «Nunca vuelvas ahí». Después de aquel día en el arroyo, comencé a notar pequeños detalles que antes habían pasado desapercibidos. Mi tío, por ejemplo, nunca se quedaba solo al anochecer. Antes, solía quedarse en el portal hasta tarde, fumando un cigarro, mirando hacia el campo abierto sin prisa, como si la noche fuera solo una extensión natural del día. Ahora, en cuanto el sol comenzaba a bajar, se recogía, cerraba puertas y ventanas, revisaba cerraduras con una ansiedad que nunca había mostrado antes, pero no era solo él. Poco a poco, noté que los peones del rancho también evitaban esa región. Si alguna cabeza de ganado se descarriaba e iba a parar cerca del bosque, los hombres siempre tardaban en ir a buscarla. No era raro ver a 2 o 3 de ellos yendo juntos, aunque fuera una tarea sencilla. Lo más extraño era que nadie hablaba de eso. No había bromas, no había historias de aparecidos contadas entre un sorbo de café y otro. Solo un silencio pesado, como si todos supieran, pero evitaran darle nombre a lo que estaba ahí. Fue entonces que decidí preguntar a los más viejos. Busqué a Francisco, un antiguo vaquero que ya trabajaba ahí incluso antes de que mi tío naciera. Era un hombre de pocas palabras, pero siempre dispuesto a contar las anécdotas del rancho y de su juventud. Cuando toqué el tema del bosque, sin embargo, vi algo cambiar en su mirada. Dejó el azadón que estaba afilando y me miró con una expresión indescifrable, como si estuviera eligiendo las palabras con cuidado. ¿Tu tío ya te contó lo que vio?, preguntó, con la voz ronca por el tiempo. Confirmé con la cabeza. Francisco suspiró y se quedó en silencio por un instante, como si estuviera tratando de decidir si debía continuar.
Por fin sacudió la cabeza y murmuró algo en español antes de finalmente decir: «Él no fue el primero». Mi piel se erizó. ¿Cómo así? Esto ya pasó antes, muchas veces. Antes de tu tío, fue su padre. Antes de él, el abuelo. Siempre alguien ve a él. La manera como dijo él me incomodó. Como si no necesitara más explicaciones. Como si la simple mención ya fuera suficiente. ¿Pero qué es? ¿Un hombre? Francisco apretó los labios y no respondió de inmediato. En vez de eso, agarró un pedazo de madera y comenzó a dibujar en el suelo con la punta del azadón. Trazó el contorno de un cuerpo humano, pero donde debería estar el rostro, solo pasó la hoja, borrando cualquier rasgo de facciones. ¿Tú ya lo viste?, pregunté, mi voz saliendo más baja de lo que esperaba. Francisco dudó. No, pero conocí a quienes lo vieron, y todos decían lo mismo. Un hombre parado entre los árboles, sin mover un músculo, sin parpadear, sin rostro. El silencio cayó entre nosotros. Francisco suspiró pesadamente y se limpió las manos en el pantalón antes de mirarme directamente. «Escucha, muchacho, tu tío tiene razón. No vayas para allá. Si un día te lo encuentras, finge que no lo viste. No mires por mucho tiempo. Y, sobre todo, no trates de entender». Se levantó, señalando que la conversación había terminado. Pero yo no podía olvidar. En los días siguientes, las palabras de Francisco no salieron de mi cabeza. Había hablado con tanta certeza, con tanto peso en la voz, que era imposible ignorarlo. Yo sabía que debería dejarlo pasar, olvidar el asunto, seguir el aviso de él y de mi tío como cualquiera haría. Pero no podía. Algo dentro de mí insistía, como una comezón incómoda que no se alivia. Yo quería entender, yo quería ver. En el fondo, tal vez solo fuera terquedad. Ese orgullo juvenil que me hacía pensar que las historias antiguas eran exageraciones, invenciones para mantener a los más jóvenes a raya. O tal vez fuera algo más profundo, algo que yo mismo no podía nombrar. Solo sé que aquella tarde me vi siguiendo el camino que llevaba al bosque, solo, con la excusa de revisar el ganado. El sol todavía estaba alto cuando comencé la caminata. El calor del atardecer pesaba sobre la tierra y el olor a polvo y pasto seco llenaba el aire. El sonido de mis pasos era amortiguado por la tierra suave y conforme me acercaba al límite de los árboles, una extraña quietud comenzó a apoderarse del ambiente. El canto de los pájaros se volvió más distante, casi inexistente. El viento que antes soplaba por el pastizal parecía haberse detenido ahí, como si dudara en atravesar aquella barrera invisible entre el rancho y el bosque. Fue solo cuando llegué cerca de los primeros árboles que me di cuenta de que había contenido la respiración sin querer. Solté el aire despacio, sintiendo un leve escalofrío subir por mi espalda. El bosque no era muy grande, pero su densidad creaba una sombra oscura y profunda, como un mundo aparte del resto del rancho. Las ramas de los árboles se entrelazaban sobre mi cabeza, bloqueando gran parte de la luz. El olor ahí era diferente. Tierra húmeda, madera vieja y algo más. Un olor leve, pero incómodo, que no podía identificar. Seguí adelante, cada paso más cauteloso que el anterior. El silencio era absoluto. No había insectos zumbando, no había hojas moviéndose con el viento, solo el sonido de mi propio cuerpo, mi respiración, el latido de mi corazón volviéndose más presente. Fue entonces cuando noté que el olor estaba más fuerte. No era podrido, no era dulce, no era de muerte. Era algo extraño, casi artificial, como un cuarto que permaneció cerrado por mucho tiempo. Un olor a presencia, a algo que debería haberse ido, pero aún estaba ahí. Mis ojos recorrieron los árboles, tratando de captar cualquier cosa fuera de lo común. Mi mente gritaba que era una tontería, que debería volver antes de que anocheciera,
que me estaba arriesgando en vano. Pero mis piernas no obedecían. Yo quería continuar. Fue ahí cuando lo vi. Entre dos árboles, parado exactamente como mi tío lo había descrito, había un hombre. Estaba lejos, pero lo suficiente para que yo notara algo extraño. Su postura era rígida, inmóvil, como si no perteneciera a ese escenario, como si no perteneciera al mundo. Un escalofrío recorrió mi columna. Forcé mis ojos para ver mejor entre las sombras. Llevaba ropa sencilla, pero su piel... No había sombra donde debería haber profundidad. No había rastro donde debería haber expresión. Mis pies se congelaron. El peso de su presencia era sofocante. Yo no debía estar ahí. Pero antes de que mi cuerpo finalmente reaccionara, antes de que reuniera fuerzas para correr de ahí, él se movió. El movimiento de aquella cosa, si es que se podía llamar así, fue sutil, pero imposible de ignorar. No fue como alguien dando un paso vacilante o inclinando el cuerpo para prepararse para caminar. Fue un desplazamiento extraño, desprovisto de lógica, como si el espacio a su alrededor se doblara por un instante, colocándolo en una nueva posición sin el menor esfuerzo. No había un sonido de hojas pisadas, ni el ruido de pasos interrumpiendo el silencio opresor del bosque. Solo aquel leve susurro que parecía surgir de todas direcciones, como si el propio bosque estuviera conteniendo la respiración, esperando para ver qué sucedería a continuación. Mi pecho se volvió pesado, como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto más denso, más difícil de respirar. Mi cuerpo estaba rígido, incapaz de reaccionar por puro instinto de autopreservación. Un miedo ancestral que se escondía en la parte más primitiva de la mente y decía, sin palabras, que correr era inútil. No era solo el pavor de estar frente a lo desconocido, sino la sensación de que ese ser no debería estar ahí, que su presencia violaba algo fundamental en el mundo. El simple hecho de existir era un error, un desgarro en la realidad que mi mente intentaba desesperadamente coser de vuelta, sin éxito. Mi boca estaba seca, mi piel erizada como si una ola helada hubiera pasado por mí. Yo sabía que necesitaba salir de ahí, que necesitaba dar la vuelta y correr. Pero había algo en aquel hombre sin rostro que me lo impedía. Era como si ejerciera una fuerza invisible sobre el ambiente, como si el propio aire a mi alrededor estuviera impregnado por su presencia, pesado y opresor. Mi tío y Francisco tenían razón. Ese ser estaba ahí desde hace mucho tiempo, visto por generaciones de la misma forma, inmóvil, sin rasgos, sin expresión, solo esperando. ¿Pero esperando qué? Mi mente giraba en un torbellino de pensamientos mientras mis ojos no podían desviarse de él. Intenté convencerme de que era solo una ilusión de la luz filtrada por los árboles, que tal vez estaba cansado y mi cabeza me estaba jugando una mala pasada. Pero, en el fondo, yo sabía que aquello no era un truco de la mente, no era fruto del agotamiento o de una historia que creció a lo largo de las décadas. Yo estaba viendo lo que mi tío había visto, lo que Francisco había oído contar, lo que su abuelo había encontrado en el mismo lugar. La cosa estaba ahí, esperando, observando de una forma que yo no podía comprender. El susurro a mi alrededor se hizo más fuerte, y fue en ese momento cuando me di cuenta de algo aún peor. El silencio absoluto que reinaba en el bosque había desaparecido, no porque los sonidos normales de la naturaleza hubieran vuelto, sino porque ahora todo parecía formar parte de un único ruido continuo y bajo, como si la propia tierra estuviera susurrando. No eran palabras, no eran sonidos naturales, sino algo que me hacía sentir la urgencia de salir de ahí. La cosa se movió nuevamente, y esta vez lo vi con claridad. No hubo desplazamiento entre un punto y otro. No hubo una transición visible.
Era como si simplemente hubiera sido reposicionado de un instante a otro, más cerca, menos distante que antes. Un escalofrío subió por mi espalda, y mi cuerpo finalmente reaccionó. Mi pie se movió hacia atrás, y ese único movimiento fue suficiente para romper el trance en el que parecía estar atrapado. En un instante, toda la adrenalina acumulada explotó en mi pecho, y antes de que mi cerebro pudiera razonar cualquier cosa, ya estaba corriendo. Los árboles se volvían borrones a mi alrededor mientras mis pies se hundían en la tierra, las ramas enredándose en mi ropa, tratando de retenerme, como si el bosque no quisiera dejarme ir. El susurro no cesaba, pero yo no me atrevía a mirar atrás. Mi único objetivo era salir de ahí, poner la máxima distancia posible entre yo y aquel ser que no debería existir. Mis pulmones ardían, mis músculos gritaban, pero continué hasta ver el final de los árboles, hasta pisar de vuelta el suelo seco y abierto del rancho. Solo entonces me permití parar, doblándome para apoyar las manos en las rodillas, tratando de recuperar el aliento, el corazón martillando en mi pecho como un tambor de guerra. Miré hacia atrás solo una vez, hacia el límite del bosque. El silencio había vuelto, pesado e inmóvil, como si nada hubiera sucedido, como si todo hubiera sido un delirio pasajero. Pero yo sabía la verdad. Yo sabía que aquello seguía ahí, esperando. Los años pasaron y nunca más puse un pie en aquel bosque. Siempre que veo a mi familia reunida, mi tío todavía cuenta la historia de aquel día distante, y cada vez que lo hace, siento mi estómago revolverse como si el tiempo no hubiera disminuido el impacto de lo que viví. Cuando conversamos sobre esto, Francisco siempre dice que tal vez haya sido solo el cansancio, una ilusión de un día caluroso y de una mente sugestionada por viejas historias. Pero él mismo evita aquella parte del rancho. Nunca lo admitió en voz alta. Pero yo sé que, al igual que yo, siente que algo sigue ahí. La historia del hombre sin rostro continúa siendo contada entre los rancheros más viejos de la región, siempre con ese mismo tono de advertencia velada, como un recordatorio de que existen cosas que no se explican y que no deberían ser perturbadas. Algunos dicen que, de vez en cuando, alguien lo ve nuevamente parado entre los árboles, inmóvil, sin un sonido, sin un rostro, siempre en el mismo lugar, siempre de la misma manera. No sé qué es, ni qué quiere. No sé si está esperando algo o si solo existe en ese espacio de tierra, atrapado en un ciclo que nadie comprende. Solo sé que, desde aquel día, nunca más miré hacia ese bosque sin sentir un escalofrío en la espalda. Y, si hay algo que aprendí de mi tío y de los antiguos de la región, es que si un día estás caminando por un campo aislado y sientes que algo te observa parado entre los árboles, no intentes acercarte, no intentes entender, solo vete, antes de que sea demasiado tarde. Hola. Mi nombre es David y quiero compartir una historia que me atormenta hasta hoy. No soy de creer en leyendas o supersticiones, pero hay cosas que suceden que uno no puede explicar, y esta es una de ellas. Cuando era niño, solía visitar a mi abuela todos los veranos. Ella vivía sola en una casa antigua, en medio del rancho donde nació y creció. Era un lugar bonito, rodeado por campos vastos y algunos árboles que se inclinaban con el viento como si estuvieran susurrando entre sí. El silencio ahí era diferente al silencio de la ciudad, más denso, más pesado, interrumpido solo por el ruido de los grillos y por el mugido distante del ganado. Mi abuela era una mujer seria, pero cariñosa. Siempre nos recibía con comida caliente e historias del pasado, pero tenía algunas reglas que nunca cambiaban.
Cerraba la casa con llave antes del atardecer y decía que, después de que caía la noche, nadie debía salir ni abrir puertas o ventanas. Yo nunca entendía el motivo. Pensaba que era solo cosa de gente mayor, costumbre antigua. No había nadie cerca, nada más allá de los campos y el cielo estrellado. Para mí, todo aquello parecía una precaución exagerada, hasta la noche en que escuché algo en la ventana. Aquella noche, el viento soplaba fuerte, sacudiendo las ramas de los árboles y haciendo que las hojas arañaran las paredes de madera de la casa. Yo ya estaba acostado, cubierto hasta la barbilla, escuchando los sonidos del rancho del lado de afuera, el croar de los sapos, el chirrido de los grillos, todo mezclado con el silencio profundo que solo existía ahí, en aquellas tierras antiguas donde mi abuela vivía desde hace tanto tiempo. Pero, en medio de esos sonidos comunes de la noche, algo llamó mi atención. Al principio, fue apenas un crujido leve, casi imperceptible, como si alguien estuviera rozando los dedos contra el vidrio de la ventana. Pensé que era una rama golpeando por causa del viento, pero entonces lo escuché de nuevo, un sonido distinto, diferente, que no parecía natural. Era rítmico, espaciado, como si unos dedos estuvieran presionando el vidrio en un golpeteo suave, insistente. Me quedé inmóvil en la cama, conteniendo la respiración, tratando de escuchar mejor. El sonido se repitió, toc, 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 un intervalo, toc, toc. No era el viento, no era una rama, había un patrón en aquello. Mi corazón comenzó a latir más rápido y me encogí un poco debajo de la cobija, sin saber si llamar a mi abuela o si intentar ignorarlo. Pero entonces vino algo peor. Un crujido bajo atravesó el cuarto. No venía del suelo de madera desgastado, ni de las puertas antiguas de la casa. Era un sonido ahogado, directo de la ventana. El sonido de algo arrastrándose lentamente por el vidrio, como si unos dedos estuvieran deslizándose ahí, presionando levemente la superficie. Yo no quería mirar. Todo dentro de mí me decía que cerrara los ojos y fingiera que no estaba escuchando nada. Pero la curiosidad, mezclada con un miedo infantil e irracional, me venció. Giré lentamente la cabeza hacia la ventana y, en la oscuridad, pude ver las marcas. Manos, pequeñas impresiones de manos, esparcidas en el vidrio como si alguien hubiera pasado los dedos sucios ahí. Algunas estaban a la altura de mi rostro, otras más abajo, como si un niño hubiera estado ahí, apoyando los dedos en el vidrio mientras miraba hacia dentro del cuarto. Me congelé. Mi respiración quedó atrapada en la garganta. El vidrio estaba limpio antes de que yo durmiera. Estaba seguro. No había huellas ahí cuando mi abuela cerró las ventanas, no había suciedad, nada. Y ahora, las marcas estaban ahí, visibles incluso bajo la luz débil que venía de la luna. Mi estómago se revolvió, un escalofrío subió por mi columna, y en aquel momento supe, con una certeza instintiva, que no debía moverme, no debía levantarme, no debía abrir aquella ventana. Pero lo peor estaba por venir. La sensación de ser observado creció, se intensificó hasta que tuve certeza absoluta de que había algo del otro lado del vidrio. No solo marcas, no solo un sonido. Algo estaba ahí. Y entonces, sin aviso, las marcas de manos desaparecieron. Me quedé ahí, quieto, esperando que algo más sucediera. El sonido cesó. El viento disminuyó. La noche volvió a su silencio profundo. Pero yo sabía que no estaba solo en aquel cuarto. Seguí acostado, completamente inmóvil, el pecho subiendo y bajando de forma descompasada, mientras el silencio se extendía por el cuarto como una sombra sofocante. El aire parecía más denso, como si algo invisible llenara el espacio a mi alrededor, rodeándome de una presencia que no podía ver, pero sentía. El viento afuera todavía soplaba, pero los sonidos habituales del rancho habían desaparecido. Ya no había grillos, ni sapos, ni el susurro de los árboles.
como si la propia noche contuviera la respiración junto conmigo. Quería creer que había imaginado las marcas en la ventana, que tal vez fueran solo impresiones antiguas, restos de humedad o de algún polvo acumulado. Pero entonces, el vidrio crujió. Un sonido seco, corto, como si alguien hubiera presionado la palma contra él con fuerza y soltado de repente. Mi corazón se disparó en el pecho y sentí un sudor frío escurrir por mi nuca. Mi mente comenzó a crear escenarios para explicar aquello. Podría ser algún animal, tal vez un pájaro golpeando sin querer, o incluso una rama arrastrada por el viento, pero entonces vino otro sonido. Toc, toc, toc. Esta vez, los golpes vinieron de la parte inferior de la ventana, cerca del marco. 3 golpecitos secos y espaciados, no lo suficientemente altos para despertar a mi abuela, pero lo bastante audibles para hacerme contener la respiración y encogerme aún más debajo de las cobijas. Lo que fuera que estuviera afuera quería mi atención. Todo mi cuerpo se tensó. Sentí los vellos de los brazos y de la nuca erizarse de una manera que nunca había sentido antes. Un instinto primitivo avisándome que había algo del otro lado del vidrio. Algo que no debería estar ahí. Yo quería mirar, pero al mismo tiempo, un miedo helado me mantenía en el lugar. Si miraba, podría ver algo que no conseguiría olvidar, algo que me atormentaría por el resto de mi vida. Pero el silencio era peor. La ausencia de cualquier otro sonido, además de mi respiración temblorosa, hacía que aquel momento se estirara en el tiempo, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Mi corazón martillaba tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Y entonces, un nuevo sonido surgió. Un arañar bajo y rítmico, proveniente del lado de afuera de la ventana. No era un sonido apresurado o agresivo, sino más bien calmo, metódico, como si algo estuviera probando la superficie, dibujando algo con las puntas de los dedos, tal vez incluso con las uñas. La sensación de ser observado volvió con toda su fuerza, esta vez como una garra invisible apretando mi pecho. El vidrio parecía ser la única barrera entre yo y aquello que estaba afuera, y no quería descubrir qué pasaría si esa barrera se rompiera. Pero, al mismo tiempo, no pude evitarlo. Lentamente, con un peso terrible en las manos, jalé la cobija hasta debajo de los ojos, girando el rostro en dirección a la ventana. El cuarto estaba oscuro, iluminado apenas por la luz pálida de la luna que se filtraba por las cortinas delgadas. El vidrio todavía estaba ahí, intacto, y por un breve momento pensé que tal vez no hubiera nada allí, hasta que lo vi. En medio de la neblina débil que flotaba sobre la noche, las marcas volvieron a aparecer, no como antes, espaciadas e indefinidas. Esta vez estaban más nítidas, y eran muchas. Pequeñas manos presionadas contra el vidrio, algunas sobrepuestas, otras esparcidas como si varios niños hubieran tocado ahí al mismo tiempo. No podía moverme. Todo mi cuerpo estaba paralizado por el pavor absoluto. Y entonces, algo cambió. En medio de las manos, una nueva marca comenzó a formarse. Pero esta no era una mano, era un rostro, una silueta pequeña, indistinta, pero que parecía surgir de la propia neblina, presionada contra el vidrio desde afuera. La forma de una barbilla, después de una nariz pequeña y aplastada contra el vidrio, y finalmente, los ojos. 2 huecos oscuros y profundos, vacíos como la noche. Quería gritar, pero mi voz no salía, y en aquel instante los golpes recomenzaron. Toc, toc, toc. Esta vez no eran espaciados, eran rápidos, repetidos, impacientes. Algo quería entrar. Permanecí inmóvil, sintiendo el frío en la columna, una sensación creciente de incomodidad que parecía extenderse por cada centímetro de mi cuerpo. El silencio volvió.
Pero ahora era un silencio diferente, denso y opresor, como si la propia casa estuviera conteniendo la respiración, esperando algo que estaba por venir. Cada segundo que pasaba parecía arrastrarse con la lentitud de un día sin fin, y lo único que podía escuchar era el leve crujir de las tablas del piso, el sonido de mis latidos cardíacos pulsando en el oído, y a medida que el miedo se apoderaba de mí, sentía una presión creciente en el pecho. Los minutos se volvieron interminables y no sabía qué hacer, si debía mirar nuevamente o permanecer en la oscuridad, como si eso fuera una solución para lo que estaba sucediendo. El aire a mi alrededor parecía más pesado, como si algo estuviera tomando control de aquel espacio. Podía sentir, en el fondo de la garganta, las ganas de gritar, pero algo me decía que si lo hacía, las consecuencias serían peores que el silencio insoportable que intentaba soportar. Cada pensamiento que pasaba por mi mente parecía dejarme aún más ansioso, más inseguro sobre lo que estaba por venir. Quedarme ahí, inmóvil, sin reacción, parecía ser la única opción. Pero entonces, el sonido volvió. No los crujidos, ni los sonidos ahogados, sino algo más profundo, más evidente. Era como si un peso invisible se hubiera instalado sobre el vidrio de la ventana, como si algo estuviera acercándose, más próximo de lo que podía imaginar, y ya no había cómo negar la presencia de algo que estaba más allá de lo que podía comprender. El miedo se volvió físico. Cada parte de mi cuerpo parecía encogerse, como si estuviera tratando de protegerse de algo que no podía ver. No me atrevía a mirar nuevamente hacia la ventana, pero la sensación de que algo estaba ahí, del otro lado, me consumía. La duda se transformó en certeza, y lo que antes era una posibilidad se convirtió en una presencia concreta. Algo estaba esperando afuera, y la idea de enfrentar aquello me paralizaba. La ventana, con sus marcas cada vez más nítidas, parecía ser el único vínculo entre yo y aquello que me observaba. Una línea tenue entre lo que era real y lo que no debería existir. El cuarto parecía haberse vuelto más pequeño. Las sombras en las paredes se alargaron de forma extraña, distorsionadas, como si el espacio alrededor también estuviera distorsionándose. Cada objeto parecía cobrar vida propia, y el simple hecho de mirar las cortinas balanceándose levemente, como si la brisa de afuera estuviera tratando de entrar, me hacía pensar que todo a mi alrededor estaba siendo manipulado por algo invisible. Sentí una presión creciente en el pecho, como si el aire estuviera siendo succionado fuera del cuarto, dejándome sin aliento. La sensación de que algo había entrado en la casa me invadió por completo, y el miedo se volvió palpable, casi insoportable. No sabía cómo lidiar con aquello, cómo seguir enfrentando aquel silencio que ahora estaba lleno de promesas de algo que no quería ver. Pero la realidad era ineludible, y yo estaba ahí, atrapado en un cuarto que se volvía cada vez más estrecho, mientras aquello que estaba afuera, del otro lado de la ventana, me observaba sin hacer un solo movimiento. Los golpes comenzaron de nuevo. Pero esta vez, al contrario de lo que imaginaba, no eran solo golpes. Era como si alguien estuviera tratando de comunicarse, como si una mano invisible estuviera intentando hacer contacto con la mía. Un toque frío que atravesaba el vidrio, pero que no tocaba mi cuerpo. La sensación de estar siendo observado se intensificó y me forcé a mirar nuevamente hacia la ventana, por más que la idea de ver aquello me aterrorizara. El vidrio estaba aún más empañado, las marcas de las manos aún más definidas, como si alguien hubiera presionado con más fuerza, dejando marcas profundas en el vidrio. Y entonces, algo en el reflejo de la ventana llamó mi atención. No era una forma clara, sino una sombra. Algo que estaba más hacia el lado de la cortina, pero que no podía ver de forma nítida. Era como si el reflejo estuviera tratando de decirme algo, pero la sensación de que aquello no formaba parte de la realidad
Era tan fuerte que no podía creer lo que estaba viendo. Ahora, la sensación de que algo estaba al acecho, algo que no debería estar ahí, se apoderaba de todo a mi alrededor. La casa parecía estar respirando, y con cada respiración, una sensación de malestar se apoderaba de mí. Quería correr, quería salir de ahí, pero el miedo me mantenía en el lugar, como si algo invisible hubiera atado mis piernas al suelo, impidiendo cualquier movimiento. El cuarto que antes parecía ser mi refugio, ahora estaba cerrado, sofocante, y las sombras en las paredes parecían moverse con la luz de la luna, creando formas que no podía explicar. El vidrio de la ventana todavía estaba ahí, pero ahora parecía ser lo único que me separaba de una presencia que no quería enfrentar. Seguía ahí, inmovilizado, tratando de procesar todo lo que estaba sucediendo. Cada segundo parecía arrastrarse, cada crujido de la madera, cada movimiento de las sombras. Todo me estaba diciendo que algo estaba mal. No sabía qué era, pero sabía que ya no podía ignorarlo más. Lo que fuera aquello, lo que estuviera del otro lado de la ventana, tenía algo que ver conmigo, algo que todavía no entendía, pero que ahora parecía estar acercándose cada vez más, esperando solo el momento adecuado para mostrar lo que realmente quería. Estaba completamente absorto en mis propios pensamientos, tratando de encontrar una manera de entender lo que estaba sucediendo, pero con cada movimiento del viento, con cada susurro que pasaba por la casa, me sentía más distante de la realidad. Ya no podía distinguir entre lo que era real y lo que se estaba formando en mi mente. La sensación de estar siendo observado, de que algo me rodeaba, se volvía cada vez más concreta. El aire estaba más denso, pesado, y sentía como si la casa estuviera cada vez más sofocante, como si estuviera atrapada en una atmósfera de ansiedad creciente. Las paredes parecían estar más cerca, y el espacio a mi alrededor se estrechaba a cada segundo, hasta que todo lo que quedaba era aquel cuarto oscuro, con la ventana frente a mí. Sabía que no podría simplemente ignorar lo que estaba sucediendo. Algo estaba ahí, del lado de afuera de la ventana, algo que tal vez nunca podría comprender completamente. Los golpes en la ventana volvieron, pero ahora ya no eran solo suaves, como antes. Eran más fuertes, más persistentes, como si alguien estuviera tratando de llamar mi atención, o tal vez intentando romper aquella barrera invisible entre nosotros. Con cada golpe, el vidrio vibraba ligeramente, creando una sensación aún más incómoda, una sensación de que en cualquier momento, aquel vidrio podría hacerse añicos y permitir que lo que estaba afuera entrara. Sentía las manos sudadas, el cuerpo tenso, como si cualquier movimiento ahora fuera una provocación para aquello que me observaba. El aire estaba más frío y el silencio se hacía más profundo, pero no era el tipo de silencio que se siente normalmente por la noche, cuando el mundo está solo en descanso. Era un silencio extraño, con algo amenazador. Era como si todo el sonido alrededor hubiera sido absorbido, como si la propia casa hubiera dejado de respirar. Me vi deseando que el tiempo pasara más rápido, que la noche terminara, pero no había cómo acelerar aquello. El reloj en la pared parecía más distante ahora, los segundos parecían arrastrarse. Miré hacia un lado, donde la cortina todavía se balanceaba levemente, y vi, de reojo, otra sombra moviéndose a lo lejos. No estaba seguro si era mi mente creando esto, pero la sensación era tan vívida que no pude ignorarla. Algo estaba ahí, algo se estaba moviendo, y ahora parecía más cerca que nunca. Quería mirar hacia la ventana nuevamente, pero el miedo me paralizaba. Los golpes estaban más frenéticos, más rápidos, como si algo estuviera perdiendo la paciencia, o tal vez como si estuviera preparándose para algo.
El viento afuera parecía estar aumentando, y la luz de la luna que entraba por la ventana se esparcía por el cuarto, creando sombras que bailaban en las paredes, como si todo a mi alrededor estuviera siendo manipulado por manos invisibles. La sensación de que había algo más allá de lo que podía ver, era casi insoportable. Era como si aquel lugar estuviera poseído por una presencia que se alimentaba de mi miedo, se alimentaba de mi incomodidad. Quería gritar, quería correr, pero algo dentro de mí me decía que cualquier movimiento ahora sería un error. Fue entonces cuando sentí algo, un cambio en la atmósfera a mi alrededor. Algo se estaba acercando a la ventana y pude escuchar un sonido bajo, casi imperceptible, como un suspiro, viniendo del lado de afuera. La sensación de que había algo ahí fuera, de que me estaba observando, fue tan fuerte que mi corazón casi dejó de latir. El vidrio de la ventana, antes tranquilo, ahora parecía pulsar junto con el latido de mi corazón. Estaba aterrorizado, pero al mismo tiempo no podía desviar la mirada, como si fuera inevitable, como si estuviera siendo atraído por una fuerza mayor que no podía comprender. Sabía que no podría ignorar lo que estaba sucediendo, pero, al mismo tiempo, la duda me consumía. ¿Sería solo mi mente jugándome trucos? ¿Estaría empezando a volverme paranoico, empezando a fantasear cosas? Pero entonces, los golpes volvieron, aún más fuertes, más urgentes, y sabía, sin lugar a dudas, que no era solo mi mente. Algo estaba ahí, algo que no pertenecía a este mundo. El sonido de los golpes ahora era nítido, firme, y parecía resonar dentro de mí, atravesando mi piel, golpeando mi pecho con una fuerza aplastante. Ya no sabía qué pensar. El miedo me dominaba. Me hacía sentir como si fuera una parte de la casa, como si fuera solo una extensión de lo que estaba sucediendo ahí. No sabía qué era, ni qué quería, pero la sensación de que estaba siendo observado, de que ya no había escapatoria, era abrumadora. El tiempo parecía haberse detenido. Ya no tenía noción de hora o de espacio. Todo lo que quedaba era aquel cuarto, aquel vidrio, aquellos golpes. Cada sonido parecía arrastrarse lentamente, como si el aire se estuviera volviendo más espeso a cada segundo. Sabía que no podía continuar así por mucho más tiempo, pero también sabía que algo dentro de mí me impedía moverme, hacer cualquier cosa que fuera a romper el silencio que se estaba apoderando de aquel lugar. Estaba atrapado ahí, y aquello que estaba afuera no parecía dispuesto a dejarme en paz. El silencio del cuarto era ensordecedor. Ya no había más sonido alguno, excepto por los golpes que parecían arrastrarse en el tiempo, como si el propio universo estuviera esperando que algo se rompiera. Cada segundo parecía durar una eternidad. Podía escuchar mi respiración, cada aliento más pesado que el anterior, y sentía el sudor escurriendo por mi frente, por mi columna. El miedo me paralizaba, me consumía de tal forma que cualquier movimiento, por más que fuera necesario, parecía imposible. Quería mirar hacia la ventana nuevamente, quería entender lo que estaba ahí, pero al mismo tiempo sabía que el simple acto de acercarme podría ser el fin de algo que ni siquiera podía comprender. El viento afuera aumentó y los árboles comenzaron a crujir, sus hojas agitándose de manera que sonaba casi como susurros distantes. Cada movimiento de la cortina, cada sonido proveniente de afuera, me hacía estremecer. La sensación de que algo observaba desde afuera, que algo estaba esperando a que yo mirara hacia ello, era casi insoportable. Quería alejarme de la ventana, correr a cualquier lugar, pero el cuarto parecía haberse convertido en una prisión. No podía moverme, como si una fuerza invisible me hubiera aprisionado ahí, en las garras del propio miedo. Fue cuando los golpes en la ventana se volvieron más intensos.
Ya no eran aquellos golpes suaves que se mezclaban con el viento. No. Eran golpes pesados, con la intención clara de hacerse oír. El vidrio temblaba con cada golpe y no podía entender lo que estaba sucediendo. Cada golpe parecía más fuerte, más desesperado, como si algo quisiera entrar de cualquier manera. La sensación de que estaba siendo arrastrado hacia aquel punto sin retorno era creciente, y la presión en mi pecho solo aumentaba. Quería cerrar los ojos, quería huir de aquello, pero parecía que el sonido de los golpes estaba dentro de mí, martillando mi mente con un peso aplastante. El miedo ya no era algo que pudiera controlar. Se apoderaba de mí, corriendo en mis venas como un veneno que ya no daba espacio para cualquier razonamiento lógico. Sabía que la cosa estaba ahí fuera, del lado de afuera de la ventana. Ya no era una duda, ya no era algo que pudiera cuestionar. Era real, era palpable. Y yo estaba completamente impotente ante aquello. La sensación de estar siendo observado era ahora tan fuerte que ya no podía distinguir lo que era mi propia respiración y lo que era el sonido de lo que estaba del otro lado de la ventana. Me estaba volviendo parte de aquella cosa. Estaba siendo consumido por ella. No sé cuánto tiempo pasó desde el momento en que los golpes comenzaron. Era como si el tiempo se hubiera detenido. El miedo me estaba dejando sin aire, y solo podía escuchar el sonido ahogado de mi propia respiración, mezclado con aquellos golpes incesantes. Estaba seguro de que algo estaba a punto de suceder, que algo iba a romperse. Cada golpe, cada impacto contra el vidrio, parecía más fuerte que el anterior. El sonido estaba tomando control de todo, y no sabía si aquello era real o si estaba perdiendo la razón. Quería correr, quería gritar, pero mi cuerpo estaba congelado, como si el miedo me hubiera paralizado de tal manera que ya no fuera capaz de actuar. Fue en ese momento, con el aire pesado a mi alrededor y el vidrio todavía vibrando con los golpes, que percibí algo que me hizo helar de terror. Los golpes se detuvieron de repente, tan abruptamente que el silencio que siguió fue casi peor que el sonido. No sabía qué pensar, qué hacer. La quietud me engulló y por un segundo pensé que tal vez, finalmente, lo que estuviera ahí fuera se había ido. Pero algo me decía que no. Sabía que no era el fin. Algo estaba a punto de suceder, y la sensación de que estaba a punto de ser arrastrado a un lugar que no podía entender se apoderó de mí. El aire, que antes estaba denso y sofocante, parecía ahora frío, helado, como si todo el calor hubiera sido drenado del ambiente. Me sentía como si estuviera en una pesadilla, donde no podía despertar, donde la realidad se había deshecho, y lo único que quedaba era aquel cuarto oscuro, con la ventana frente a mí y el terror que venía desde afuera. Estaba solo, pero sabía que no estaba solo. Sabía que la cosa estaba ahí, esperándome, aguardando el momento adecuado para hacer su presencia conocida. Respiré profundo, tratando de recuperar algún control sobre mi cuerpo, tratando de no ceder a la sensación de pánico que me estaba consumiendo, pero a cada segundo, la sensación de que algo se acercaba solo aumentaba. Sabía que, tarde o temprano, algo tendría que suceder. Algo rompería el silencio, y no sabía qué sería, pero estaba seguro de que no sería bueno. Aquella quietud, después de los golpes, no era un alivio. Era el preludio de algo aún más aterrador, como si la ausencia de sonido fuera una preparación para lo que estaba por venir. Ya no podía distinguir lo que era real y lo que era solo mi mente, desesperada y llena de terror. El aire estaba frío y sentía los vellos de mi nuca erizados, como si estuviera siendo vigilado por algo invisible. Cada sombra en el cuarto parecía más amenazadora, y el sonido del viento afuera parecía ahora un susurro distante, como si los árboles estuvieran tratando de advertirme de algo. Estaba completamente paralizado,
sin saber qué hacer. Miraba fijamente hacia la ventana, como si tuviera miedo incluso de desviar los ojos. Cada destello de movimiento en las sombras me hacía estremecer. La noche parecía haberse arrastrado aún más, volviéndose interminable. La luz débil de la lámpara que temblaba sobre mi cabeza parecía no ser suficiente para iluminar el cuarto, como si algo estuviera absorbiendo toda la energía de la casa. Mi corazón latía descompasado, y el miedo parecía ocupar cada centímetro de aquel ambiente. Fue entonces cuando, sin que yo lo notara, el silencio fue roto de una manera que me hizo casi saltar del susto. La madera de la puerta, del lado opuesto a la ventana, hizo un crujido bajo, pero nítido. Me congelé. La presión en mi pecho aumentó, y una sensación extraña recorrió mi columna, como si algo estuviera tratando de entrar, infiltrarse en la casa, en mí. Cada movimiento, cada sonido, parecía ahora una amenaza, como si estuviera siendo atraído hacia una trampa, pero no sabía cómo o por qué. Sabía que, si miraba hacia la puerta, no encontraría nada bueno, pero aún así, mi cuerpo parecía reaccionar solo, y mis ojos se volvieron lentamente hacia el lugar de donde había venido el sonido. La puerta estaba cerrada, pero había algo ahí. Una sombra, o tal vez la falta de una, se estiraba en la esquina más distante de la pared. Sabía que estaba viendo algo, aunque mi mente tratara de convencerme de que era solo la luz de la lámpara, proyectando un reflejo extraño. Pero la sensación que sentía era real. Era palpable. Algo estaba en la puerta, esperando, vigilando. Ya no sabía qué hacer, ya no sabía a quién apelar. No había nadie ahí para ayudarme. La sensación de impotencia era abrumadora. Estaba solo, completamente solo, y a cada segundo sentía más la presencia de algo, o alguien que estaba esperando, solo esperando, para revelarse. El miedo se estaba volviendo insoportable. Sabía que no podría permanecer más en aquel cuarto, pero el simple acto de moverme parecía ser imposible. Cada parte de mi cuerpo estaba inmóvil, como si estuviera atado a algo invisible que no me permitía huir. Quería gritar, pero la garganta estaba apretada y no salía sonido alguno. Quería correr, salir de ahí, pero las piernas eran de plomo, pesadas, incapaces de llevarme. Fue entonces cuando, con un crujido seco y nítido, la ventana finalmente se abrió. No fue el viento. No fue casualidad. Algo la había forzado. Lo sabía. Podía sentirlo. La ventana, que estaba cerrada con llave antes, ahora se abría de par en par, y la sensación de que estaba siendo jalado hacia aquel agujero oscuro allá afuera se intensificaba a cada segundo. Ya no podía luchar contra esto. Ya no podía negar la sensación de que algo se estaba acercando. Con el vidrio de la ventana ahora abierto, el viento entró con fuerza, frío y cortante, y, en el momento siguiente, la cortina se movió levemente, como si alguien estuviera tratando de entrar. Yo sabía lo que iba a suceder. Sabía que algo había finalmente atravesado la línea entre el mundo real y lo desconocido, y, por más que intentara resistir, algo dentro de mí sabía que, una vez que la ventana fuera abierta, no habría vuelta atrás. Lo que fuera que estuviera ahí fuera, al acecho, esperando pacientemente, ahora había invadido mi espacio. Ya no había lugar seguro, ya no había protección. El miedo estaba conmigo, dentro de mí, como una sombra que nunca más me dejaría. No sé cuánto tiempo permanecí ahí, quieto, temblando, escuchando el sonido ahogado de mi propia respiración. El viento afuera parecía ser lo único que se movía, pero dentro de mí, la sensación de que algo estaba a punto de suceder, algo que no podría controlar, se hacía cada vez más fuerte. Y entonces, en medio de ese caos interno, el ruido se detuvo. El viento cesó.
La casa estaba en un silencio profundo, denso, como si el propio tiempo se hubiera congelado. Sabía que ya no estaba solo. Podía sentir la presencia, como si el espacio a mi alrededor estuviera siendo llenado por algo que no pertenecía a aquel lugar. La cortina de la ventana se balanceaba suavemente, sin la ayuda del viento, como si estuviera siendo tocada por manos invisibles. El aire parecía haberse vuelto más denso, más pesado, y la sensación de estar siendo observado se intensificaba a cada segundo que pasaba. El frío era ahora insoportable, y sin más fuerzas, mis pies comenzaron a llevarme hacia la puerta. Cada paso que daba parecía ser más lento, más arrastrado, como si la propia casa estuviera tratando de retenerme ahí. Ya no sabía qué era real y qué era solo mi mente, tan distorsionada por el miedo, tratando de encontrar una explicación para todo aquello. Pero no había explicación. Nada ahí tenía sentido. Lo único que quedaba era la presión de una presencia que, de algún modo, me había rodeado, sumergiéndome en un miedo profundo y constante. Cuando finalmente alcancé la puerta, mi mano dudó en la manija. Sabía que, al salir de ahí, al girar la llave y abrir la puerta, las cosas serían diferentes. Tal vez no volverían a ser las mismas, o tal vez hubiera algo esperándome del otro lado. Pero en aquel momento, ya no tenía elección. No podía continuar ahí, en aquella prisión silenciosa, con la sensación de que todo aquello se acercaba, cada segundo más. Al abrir la puerta, un viento helado entró en la casa, una ráfaga fuerte que casi me derribó. Pero lo que vi fue aún más desconcertante. Ahí, en la oscuridad, algo se movía. No era un sonido, no era una sombra, era una presencia. No sabía qué era, pero sabía que no estaba solo. Los ojos blancos y fijos de la figura, que antes eran solo parte de una sombra distante, ahora estaban ahí, justo frente a mí, en silencio absoluto. El miedo se apoderó de mí como una ola, pero al contrario de lo que esperaba, no había gritos, no había palabras. Era solo el peso de aquello, de aquel ser, de aquella cosa, observándome con una intensidad que nunca había experimentado antes. Era como si, al mirar aquella figura, estuviera siendo succionado hacia un abismo sin fondo. Fue entonces cuando, en un gesto casi instintivo, cerré los ojos. No sabía qué estaba sucediendo, pero sabía que no quería ver más. Quería que todo aquello desapareciera, que el miedo se fuera, que las sombras se disiparan y la noche volviera a ser solo una noche común. Pero, al abrir los ojos, la figura ya no estaba ahí. El silencio era nuevamente absoluto, pero algo había cambiado. No sabía exactamente qué había sucedido aquella noche. No sabía si lo que vi fue real o si mi mente, tomada por el miedo y la tensión, creó todo aquello. Pero una cosa era cierta. Después de aquella noche, nada sería igual. Nunca más podría mirar aquella ventana con la misma calma de antes. Nunca más podría ignorar los sonidos de la casa, el silencio de la noche o el miedo que, de algún modo, se anidó dentro de mí. Sabía con certeza que lo que fuera que me hubiera visitado no se había ido. Estaba ahí, a la espera, en la próxima curva del camino, en la próxima sombra, en la próxima noche. Y, por más que intentara olvidar, sabía que, de alguna manera, me había encontrado. Y el terror de ser vigilado, observado por algo que no comprendía, ahora era parte de mí, algo que tendría que cargar por el resto de mis días. En la segunda noche, decidí que no dejaría que la sombra me molestara. Cerré las ventanas incluso antes de que el sol se pusiera. Aseguré las puertas y traté de ignorar aquella sensación incómoda de que había algo afuera. Pero, incluso sin mirar,
Yo sabía que estaba ahí. Y eso era peor. El simple hecho de no poder ver, pero sentir aquella presencia en el patio, hizo que mi mente comenzara a imaginar cosas que tal vez no estuvieran ahí realmente. Cada pequeño crujido en la madera de la casa, cada ráfaga de viento que hacía moverse las hojas secas, parecían venir acompañados de algo más, algo que no podía nombrar. En el tercer día, mi curiosidad venció al miedo. Tan pronto como la oscuridad se apoderó del cielo, fui hasta la ventana nuevamente. La sombra estaba ahí, exactamente donde siempre aparecía, en el mismo punto del patio. Pero esta vez había algo diferente. La silueta parecía más nítida, como si, en vez de ser solo una proyección en el suelo, algo estuviera de hecho parado ahí, absorbiendo la poca luz que venía de la casa. Mis ojos se esforzaron por distinguir alguna forma, algún contorno familiar que explicara lo que estaba viendo. Pero no había nada, ningún árbol, ningún objeto, ninguna explicación lógica. Entonces, la sombra se movió. No fue un movimiento brusco y repentino, sino un deslizamiento lento y calculado. Si antes parecía inmóvil, ahora tenía un propósito, un destino. Y ese destino era mi casa. Sentí mi cuerpo congelarse mientras veía aquella cosa arrastrándose más cerca, su oscuridad contrastando contra el suelo iluminado por la luna. Me alejé de la ventana en un reflejo casi instintivo, como si mirar aquello por más tiempo pudiera ser peligroso. A la mañana siguiente, busqué huellas en el patio. No había nada. El suelo de tierra estaba intacto, sin ninguna señal de que algo se hubiera movido por ahí durante la noche. Pero, por alguna razón, aquello no me tranquilizó. Al contrario, solo hizo todo peor. Si no había marcas, entonces, ¿qué había visto? ¿Una ilusión? ¿Un sueño despierto? Al final del día, me convencí de que necesitaba hacer algo. Entonces, decidí enfrentar aquello de una vez por todas. Tan pronto como el sol comenzó a ponerse, tomé una linterna, un machete, por precaución, y fui hasta el patio, antes de que la oscuridad se apoderara de todo. Me quedé ahí, parado, esperando. El cielo fue oscureciéndose cada vez más. Las primeras estrellas comenzaron a aparecer, y entonces la noche cayó completamente. Y ahí estaba la sombra. Pero ahora, por primera vez, yo estaba fuera de la casa, enfrentándola sin ninguna barrera entre nosotros. La linterna temblaba levemente en mi mano, no por causa del viento, sino por el frío en mi columna. Respiré profundo y di un paso adelante, luego otro más, y otro más. Pero con cada paso que daba, la sombra parecía alejarse. Fue cuando lo escuché. Un sonido bajo, casi imperceptible al principio, como un susurro de hojas o el murmullo del viento. Pero, conforme avanzaba, el sonido se volvía más claro. Palabras, frases inconexas, sin sentido, dichas en una voz ronca y entrecortada. Mi corazón se aceleró. No estaba solo ahí. La voz continuaba, baja y distante, como si viniera de dentro de la propia tierra. Cuanto más avanzaba, más nítida se volvía, y al mismo tiempo más difícil era entender lo que decía. No era un idioma que yo reconociera, ni siquiera sonaba humano. Era un murmullo continuo, una letanía inquietante que parecía mezclarse con el viento, deslizándose por mis oídos como algo que no debería estar ahí. Quería creer que era solo un truco de la mente, que mi miedo estaba transformando sonidos naturales de la noche en algo más siniestro. Pero entonces me di cuenta de que no era solo la voz. El aire estaba diferente, frío y quieto, como si todo el campo alrededor hubiera contenido la respiración. Los árboles estaban inmóviles, ni siquiera la brisa nocturna hacía moverse las hojas. El mundo parecía congelado en el tiempo, expectante, a la espera de algo que yo no sabía nombrar. Tragué saliva,
tratando de ignorar la sensación creciente de que había cruzado un límite invisible, un punto sin retorno. La sombra continuaba ahí, inmóvil en medio del campo, y de alguna forma, ahora parecía más grande. Antes, era una mancha oscura en el suelo, una figura sin forma definida. Ahora, su silueta tenía contornos más definidos, más nítidos, y la voz, sea de quien fuera, venía exactamente de ese punto. Respiré profundo, apreté con más fuerza el mango de la linterna y del machete y di un paso más. El suelo de tierra crujía bajo mis pies y cada sonido parecía amplificado en el silencio a mi alrededor. Me acerqué hasta que la luz de la linterna alcanzara el punto donde la sombra debería estar, pero no iluminó nada. El haz pasaba directo, sin encontrar ningún obstáculo. Aquello no tenía sentido. Si había algo ahí, la luz debería golpearlo y revelar su forma. Pero no había nada más que tierra vacía, solo que yo todavía veía la sombra. Estaba ahí. Yo sabía que estaba. Y entonces, como si percibiera que yo había entendido, la cosa se movió. Esta vez, no fue un movimiento sutil, un deslizamiento discreto como antes. Fue un temblor súbito, como si algo estuviera tratando de levantarse del suelo. El murmullo se intensificó, y el aire a mi alrededor se volvió aún más denso, más pesado. Fue en ese momento cuando lo sentí. No lo vi, no lo oí, solo lo sentí. Una presencia justo detrás de mí, tan cercana que podía jurar que, si me daba la vuelta, me encontraría cara a cara con aquello. Cada fibra de mi cuerpo gritaba para que corriera. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de mí decía que correr era exactamente lo que la cosa esperaba que yo hiciera. Entonces, me quedé quieto. La sombra frente a mí temblaba, como si esperara. El murmullo se convirtió en un ruido agudo, cortante, algo entre un lamento y un grito ahogado. Y entonces todo se detuvo. El sonido, el frío, la presencia. En un parpadeo, el campo volvió a la normalidad. El viento sopló nuevamente, las hojas se movieron, los grillos volvieron a cantar. Pero la sombra todavía estaba ahí y por primera vez tuve la certeza de que me estaba mirando. El silencio que siguió fue lo peor de todo. No era solo la ausencia de sonido común en noches de viento suave en el campo, sino un vacío casi palpable, un vacío donde nada se movía, ni siquiera la vida rastrera en el suelo. El campo alrededor parecía suspendido en el tiempo, como si contuviera la respiración, esperando algo. El aire cargaba una humedad fría y pegajosa, el tipo de frío que no viene solo de la noche, sino de algo más profundo, algo que pertenece a un lugar donde el calor de la vida no alcanza. Y ahí, en medio de aquel vacío absoluto, la cosa se movió de nuevo, un temblor casi imperceptible, como si estuviera ajustándose, como si estuviera consciente de mi presencia y decidiendo qué hacer con ella. Mis dedos se cerraron con más fuerza alrededor del machete, la hoja fría contra mi piel sudada. Mi pecho subía y bajaba en respiraciones rápidas y superficiales, pero traté de calmarme, recordando que correr era una mala elección. Mi abuelo siempre decía que, cuando te encuentras con algo que no entiendes, lo peor que puedes hacer es actuar como presa. Si corría, confirmaría para aquella cosa que yo era exactamente eso. Y en aquel momento, no quería descubrir qué pasaba cuando eras cazado por algo que no debería existir. Intenté tragar saliva, pero mi garganta parecía pegada. El murmullo, aquel sonido bajo y distorsionado, seguía llenando el aire, como una plegaria sin palabras o un lamento viniendo de las profundidades de la tierra. Era imposible decir si era un sonido cercano o distante, pero el origen era claro. La figura sombría que yo veía con los ojos, pero que no existía bajo la luz de la linterna. Era como si estuviera ahí y no estuviera al mismo tiempo,
atrapada en un espacio entre lo real y algo que mi mente no podía concebir. Lo más inquietante era que, a pesar de no tener ojos visibles, yo sabía que estaba siendo observado. La sensación de una mirada pesada y fría sobre mí era tan fuerte que la nuca comenzó a hormiguear, un instinto primitivo de alerta, de peligro inminente. Podía sentir mi corazón martillando contra las costillas, la pulsación fuerte resonando en los oídos, mezclándose con aquel sonido extraño. Todo mi cuerpo gritaba para salir de ahí, para alejarme de aquello antes de que fuera demasiado tarde. Pero había una parte terca en mí, una curiosidad irracional que me impedía dar un paso atrás. La cosa se movía sin realmente moverse. Su forma oscilaba, como un espejismo distorsionado, pero nunca dejaba de estar exactamente en el mismo lugar. Si al menos hubiera un rostro, algo para identificar como un ser vivo, tal vez sería más fácil de procesar. Pero no. Era solo oscuridad disforme, un agujero en la realidad donde nada debería existir. Por un momento, tuve la certeza de que, si extendiera la mano, sentiría algo, tal vez una superficie fría e irregular, o tal vez nada, como si mi piel tocara el vacío puro. Pero no lo intenté. Mi instinto, ese mismo que me decía que no corriera, también me advertía que no intentara contacto. Algunas barreras no deben ser cruzadas. Algunos misterios es mejor dejarlos sin respuesta. Fue entonces cuando noté el cambio en el sonido. El murmullo, antes indescifrable, comenzó a alterarse, ganando un ritmo, casi un patrón. No eran palabras conocidas, pero había una estructura, un tono insistente que parecía estar llamándome. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente comprendiera, y me vi inclinándome ligeramente hacia adelante, como si algo dentro de mí estuviera siendo jalado hacia aquella sombra. Un escalofrío subió por mi columna cuando me di cuenta de que no era una reacción voluntaria. Yo no quería acercarme, pero algo quería que lo hiciera. Fijé los pies contra la tierra, respiré profundo y apreté la mandíbula, forzando a mi cuerpo a permanecer inmóvil. No sabía qué pasaría si cedía a aquel impulso, pero sabía que no quería descubrirlo. La voz se intensificó, casi impaciente ahora, y la sombra pareció vibrar, su forma temblando como una llama al viento. Y entonces, como si percibiera que yo estaba resistiendo, el sonido se detuvo. El silencio absoluto volvió, pero, esta vez, cargado de algo peor. La presencia todavía estaba ahí. Podía sentirla rodeándome, como un depredador al acecho, esperando que yo cometiera un error. El aire se volvió más denso, más pesado, y entonces un nuevo sonido surgió. Ya no un murmullo distante. Esta vez vino de cerca, muy cerca, y estaba justo detrás de mí. El sonido que surgió detrás de mí no fue una simple respiración o susurro como esperaba, sino un peso, algo sustancial, algo que parecía tener forma e intención. Era como si la tierra a mi alrededor se hubiera comprimido, haciendo que el aire se volviera aún más espeso. Como si el propio ambiente se hubiera transformado en algo que me vigilaba, que se infiltraba por cada grieta, invadiendo mis sentidos. La sensación fue tan aguda que todo mi cuerpo se encogió, un reflejo involuntario de pura supervivencia. Una fuerza invisible parecía jalarme hacia atrás, empujándome hacia el centro del vacío. Mi instinto gritó, alertando que la cosa que estaba ahí ya no era algo que pudiera evitarse con coraje o fuerza. Ya se había acercado lo suficiente, ya estaba dentro de mí, dentro del aire que respiraba, y tarde o temprano me tendría. El silencio volvió, pero ahora cargaba una expectativa que no existía antes. Antes era solo la ausencia del sonido, pero ahora era como si el silencio estuviera esperando algo, como si la quietud fuera un terreno de espera. Algo que ya sabía que no había más escapatoria.
Mi mente parecía girar, incapaz de procesar todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Quería dar un paso, quería correr, pero los pies estaban pegados al suelo. Ya no era una cuestión de voluntad. Mi propia alma estaba atrapada en algo que no podía ver, pero que podía sentir con una claridad aterradora. Lo que fuera, ya me había dominado. Miré alrededor. La luz de la linterna ya no parecía tan fuerte. Las sombras a mi alrededor estaban más densas, como si estuvieran comprimiéndose sobre mí. Ya no veía el camino frente a mí. Todo lo que podía percibir eran aquellos ojos invisibles, aquellos ojos que no veía, pero sabía que estaban ahí, observándome como a un animal acorralado, como si yo fuera el cazado. Había una presión en el aire, algo que hacía que mi pecho se apretara. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar, pero al mismo tiempo parecía ahogado, como si el propio sonido de mi vida estuviera siendo robado. Fue cuando, finalmente, el sonido volvió, ya no distante, sino claro, nítido, como si algo se hubiera materializado ahí, en el espacio entre yo y la oscuridad. Una risa baja, casi inaudible, pero inmensa, cargada de un placer que no era humano. Era un sonido de quien sabía que la presa estaba lista para ser devorada. Era la risa de algo que ya no tiene miedo de ser visto, algo que se alimenta de mi presencia, de mi energía. Sabía que estaba lidiando con algo que ya no era del mundo que conocíamos. No era algo de lo que pudiera huir o contra lo que pudiera luchar. Pero mi mente, aún en negación, aún luchando por encontrar alguna explicación racional, sugirió que debería mirar hacia atrás, verificar qué estaba realmente sucediendo. Sabía que no debería, sabía que aquello era una trampa, pero el impulso de mirar fue más fuerte que cualquier razón. Girando lentamente, casi como si el tiempo se hubiera desacelerado a mi alrededor, comencé a sentir un cambio en el aire. Algo que ya no era de la tierra, sino del aire, del viento. No era frío, sino pesado, como si tuviera peso, como si estuviera entrando en mí. Una presencia. Lo primero que vi fue la forma. Una silueta, negra y esquelética, contorsionándose en una forma humana, pero de una manera que ningún humano sería capaz de moverse. Era más una sombra que se arrastraba, como si estuviera estirándose, alargándose a medida que me acercaba. Los brazos, largos y distorsionados, parecían más tentáculos que miembros, extendiéndose en mi dirección, como si estuviera acercándose lentamente para envolverme. Sabía que no podía huir. Ya no podía correr. La segunda cosa que percibí fue que, aunque la cosa se estaba acercando, no hacía sonido alguno. La risa había cesado. Los pasos que antes escuchaba en el suelo ahora estaban completamente ausentes, como si aquella cosa estuviera moviéndose dentro del propio aire, o tal vez a través de él, alterando la realidad a su alrededor. Había algo terrible y profundo en el silencio de su aproximación, algo que parecía enterrar mis propios gritos antes incluso de que nacieran. El aire se volvía cada vez más espeso, cada respiración más difícil. Sentía como si estuviera siendo sofocado por la propia atmósfera, como si estuviera tratando de respirar en una sustancia densa e impenetrable. Mis ojos estaban fijos en la sombra que se acercaba, pero al mismo tiempo, mi mente intentaba alejarse, tratar de visualizar algo más racional, algo más real, pero ya no había espacio para eso. Era como si la propia realidad estuviera siendo distorsionada a mi alrededor. El miedo ya no era una opción. Estaba impregnado en cada célula de mi cuerpo. Sabía que el momento estaba llegando y que, en cualquier instante, la cosa se materializaría, me tomaría, me engulliría por completo. Y no habría vuelta atrás. Lo que fuera, ya me había marcado, ya había tocado mi alma,
y ahora yo era parte de ello, parte de aquel espacio entre lo real y lo imposible. Quería gritar, pero no había sonido. Quería correr, pero ya no había fuerza. Ya no estaba en control. Ya no era un espectador de aquello, era parte del juego. La oscuridad me envolvió como un velo denso y absoluto, y por un momento pensé que había dejado de existir. Mi cuerpo parecía suspendido en algo que no era el suelo, no era el aire, sino un vacío sin tiempo y sin forma. Mis sentidos, antes inundados por el terror, comenzaron a fallar uno a uno. Primero, la audición. El silencio era tan opresor que ya no sabía si mi corazón aún latía. Después, el tacto. Mis manos trataron de agarrarse a algo, pero ya no había suelo, ya no había nada más allá de la nada. El miedo se disolvió en un sopor frío, algo que ya no era desesperación, sino un estado de aceptación involuntaria. Había cruzado el límite entre el mundo que conocía y algo mucho más antiguo, mucho más profundo. Sin embargo, antes de que ese olvido total me tomara, algo cambió. Una voz, o tal vez un pensamiento que no era mío, resonó dentro de mi mente. No fueron palabras, sino una sensación de orden, de advertencia. Como si, por un instante, aquella cosa me estuviera permitiendo salir. No porque hubiera escapado, sino porque aún no era mi hora, aún no. Entonces, el peso a mi alrededor comenzó a disiparse. La presión que me aplastaba cedió, y de repente, el suelo estaba ahí de nuevo bajo mis pies, duro y seco, como siempre debería haber sido. Mi cuerpo se desplomó y sentí el polvo caliente del camino pegarse a mi piel. El silencio absoluto fue roto por el sonido distante de grillos y por el susurro de las hojas al viento. La noche todavía estaba ahí, pero algo en ella parecía diferente, como si hubiera sido devuelto a un mundo que ya no era exactamente el mismo. La linterna, que juraba se había apagado por completo, parpadeaba débilmente en el suelo. La luz temblorosa e inestable, como si resistiera a algo que aún la jalaba hacia la oscuridad. Con manos temblorosas, la alcancé y la agarré como si fuera mi último vínculo con la realidad. Me levanté despacio, sin mirar atrás. Sabía que si miraba, vería algo que me destruiría completamente. Entonces, sin dudar, corrí. Corrí como nunca antes, tropezando, cayendo, pero sin parar. El camino parecía interminable, pero ya no me importaba. Solo quería distancia, quería sentir el calor de casa, la luz del rancho, cualquier cosa que me hiciera recordar que aún era real. Cuando finalmente llegué, mi familia me encontró pálido y sin aliento, incapaz de decir cualquier cosa. Mi tío me observó en silencio por un largo tiempo antes de simplemente asentir con la cabeza, como si entendiera. No preguntó nada, y yo tampoco dije nada. Días después, traté de convencerme a mí mismo de que había sido solo el cansancio, un juego de la mente provocado por el miedo y la noche. Pero entonces, escuché a mi tío conversando con uno de los vecinos más viejos. Hablaban bajo, pero sus palabras eran firmes. ¿Crees que volvió?, preguntó mi tío. El vecino asintió pensativo. Nunca se fue. Desde aquella noche, evité esa parte del rancho. Nunca más conduje por aquel camino de noche. Y a veces, cuando el viento sopla del lado equivocado, siento algo observándome de nuevo, incluso sin poder verlo. Como si estuviera esperando, como si supiera que un día, tarde o temprano, tendría que volver. La oscuridad aún me persigue de vez en cuando, pero en el fondo sé que hay más que miedo en ese sentimiento. No sé cómo explicar bien lo que pasó aquella noche. La sensación de estar siendo jalado hacia algo que no era el mundo en que vivo, algo que no encajaba en las leyes de la realidad. Mis ojos, por más que intenten recordar,
fallan en captar los detalles que quedaron grabados en la memoria. Y tal vez eso sea lo más aterrador. El hecho de que algo, en mi mente, me está impidiendo ver todo lo que ocurrió ahí. No puedo garantizar que no haya sido solo el cansancio o el efecto del calor y la soledad, pero al mismo tiempo, sé que lo que sentí, lo que viví, no fue mera ilusión. He hablado poco sobre esto con mi familia, no por miedo, sino porque ellos no comprenden, y no sé si algún día entenderían. Aquel vacío, aquella sensación de estar al borde de perder todo lo que sabía, me deja sin palabras. Solo puedo decir que, desde aquel momento, las cosas ya no son las mismas. Cuando el viento sopla de cierta dirección, o cuando el silencio en el rancho se vuelve demasiado pesado, es como si aquel hombre, aquel ser, todavía estuviera ahí. El recuerdo no me deja en paz, y, por más que intente convencerme de que fue solo una pesadilla, una manifestación del miedo y la oscuridad, algo dentro de mí dice que no lo fue. Nunca más miré el camino de la misma forma. No sé si lo que vi era real o si mi mente, sobrecargada por la soledad y el trabajo, me traicionó. Pero la sensación que quedó, aquella sensación de estar siendo observado por algo que no pertenece a este mundo, es algo que nunca se va. Incluso ahora, mientras escribo estas palabras, puedo sentir aquella mirada, como si el espacio a mi alrededor estuviera lleno de algo que no debería estar ahí. Como si supiera que estoy hablando de ello, y que en algún momento volverá a donde, tal vez, siempre ha pertenecido.